¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, edición de domingo en la televisión pública. Caruso, ¿cómo va? Bien. Bien, ¿no? Muy bien. Me imagino, sí. Una semana cero cansadora, cero estresante. Tranqui. Hace, ¿cuántos? 7 días solamente estábamos a esta hora en Desiguales especulando con los primeros números. Sí. Ahora, decir que pasó mucho en esta última semana queda muy corto. Porque esta imagen que Juan Courel, uno de los invitados a Desiguales del domingo pasado, decía, última foto de familia de Juntos por el Cambio, quedó así. Rota, totalmente rota. Lo que no se han dicho dentro de Juntos por el Cambio en la última semana. Desde traidor hasta lo que se te ocurra. Pasando por un Mauricio Macri que está brindando con champán porque se sacó a los radicales de encima, algo que quería hacer hace muchísimo tiempo. Una Patricia Bullrich a la cual hay que decirle, che, si pestañeás 3 veces es que pedís ayuda. En la foto con Javier Milei. Y unos radicales que todavía pareciera que no se animan a terminar de cortar el cordón umbilical de Juntos por el Cambio, pero que dicen, ojo, los que se fueron no fuimos nosotros, sino que fueron ellos. Es solamente un poco de lo que podríamos decir de esta semana. En un rato tenemos un resumen para que vos veas todo lo que se dijo de domingo a domingo. No sé, por otra parte, por qué tendrían que hacerlo, porque lo que está en juego, evidentemente, por lo menos para Juntos por el Cambio que queda, no en la alianza con Javier Milei, tiene que ver con un posicionamiento opositor. Lo dice abiertamente la Unión Cívica Radical en sus comunicados. Nos ponemos en el lugar de la oposición y eventualmente con todo el poder territorial que tenemos. Los que se fueron Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Pero son interesantes los contornos en los que esto se juega, porque ese sector de Juntos por el Cambio dice, discutamos todo lo que hay que discutir, discutamos el rol del Estado, discutamos al peronismo, discutamos al kirchnerismo, pero hagámoslo en un marco democrático. Además de que el último acto de Milei fue el que no salte radical, esa era la incitación. Pero ese parece ser el juego. Ahora, del otro lado están proponiendo que no se puede ser neutral porque es autoritarismo o libertad. Y el autoritarismo viene desde el lado del peronismo, siempre desde el lado del peronismo, del antiperonismo, esta vez de vuelta camuflado sobre el kirchnerismo y su presencia o su ausencia. Bueno, es toda una escena realmente muy, pero muy difícil de entender si nos paramos en el viernes anterior a la elección. Sí. Ahora, uno podría decir, los puentes entre Mauricio Macri y Javier Milei se venían construyendo hace mucho tiempo. Es cierto. Las características de Javier Milei no son nuevas, no están representadas solamente en eso que se pudo ver el jueves por la noche, en esa entrevista que culminó, era la reaparición de Javier Milei después de lo que significó efectivamente todas las idas y vueltas o el reposicionamiento de Juntos por el Cambio. ¿Querés ver? Sí. Una partecita solamente de ese Javier Milei que el día jueves en A24 dio una entrevista en la que la verdad no hay mucho más que agregar e incluso se podría analizar sin escucharlo, solamente con mirarlo. Observa. Frente al anuncio de Bullrich, yo posteé un meme. Solo en mi cuenta de Instagram, el posteo tiene 1 millón de likes. Lo que quiero decir es, así como hay un salame o 3 salame opinando desde una computadora, ¿sabes qué? Mientras que eso, miran a la señorita por internet, yo estoy en el medio de sus sábanas. ¿Podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Bueno, chicos. Porque es muy difícil hablar con tanta gente hablando. Son temas muy delicados. Ahí te van a decir cómo hay que hacer, Javier, para salir. Ahí te van a decir. Ana te va a acompañar. ¿Está? Ana te va a acompañar. Ahí está. Ahí está. Gracias, No, Javier. Insisto, no es una novedad. ¿Qué es Javier Milei? ¿Cómo llega a la elección? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus comportamientos? ¿Qué tan apto está? Porque esta es parte de la discusión. ¿Qué tan apto está para ejercer la responsabilidad para la cual se presenta? ¿Y cómo se diagraman 2 escenas que parten hoy a la Argentina? O bueno, veremos cuál es el resultado del balotaje. Pero quiero decir, en una escena entre 2 candidatos, es en qué tablero queremos o en qué escenario queremos discutir los problemas que tenemos y cómo se solucionan. En qué marco queremos discutir las políticas de Estado.
Y me parece que ahí está la clave seguramente de cómo está conformando la sociedad argentina su decisión para el próximo 19. Decíamos el día jueves, hay un metaverso en los medios de comunicación distópico, ¿no? Sí. Digo, de un Babi Chocopar saliendo al aire en Futurock diciendo que va a votar posiblemente a Sergio Massa, La Nata saliendo al aire en C5N diciendo que Massa no es kirchnerista y que Milei no es una opción. Todo eso está ocurriendo. Y también lo que está ocurriendo es que Javier Milei se ha montado sobre el mundo de las fake news de una manera totalmente burda, obscena. Miren si no lo que pasó en las últimas horas. Vamos a compartir primero este tuit que hace Javier Milei. El modelo de Massa dice tirarle piñas y cascotes al que afirma algo que no le guste, pero Milei es el violento. Nota, sería bueno que adjunte a lo dicho el material de referencia durante mi accionar en política. Y lo que comparte es un falso video del canal IP en el que supuestamente había un audio de Agustín Rossi diciendo que había que ir a cascotear a Javier Milei. ¿Por qué mostramos todo esto? Porque IP, el canal de noticias, tuvo que sacar un comunicado diciendo, che, no somos nosotros, esto es mentira. Tenemos para compartir, esto es lo que dijo Pablo IP. Comunicado de IP Noticias. Javier Milei difunde noticias falsas. IP Noticias denuncia la creación de una cuenta de X, ex Twitter, utilizando su logo y marca para difundir noticias falsas. Estas prácticas, que lamentablemente se han vuelto de uso común, se refiere a crear la presentación de una noticia con logos de canales que están legitimados, se agravan cuando son validadas por dirigentes políticos con chances de conducir los destinos de la nación. Hoy el candidato presidencial Javier Milei, desde su cuenta de X, dio difusión a una noticia falsa creada en este dominio que utiliza la imagen de IP Noticias. IP Noticias les recuerda a todos los candidatos a la presidencia de la nación su compromiso de no difundir noticias falsas y exhorta al postulante de La Libertad Avanza a corregir lo que esperamos haya sido un error involuntario. Esto no ocurrió. Hasta este momento este tuit continúa, aunque la noticia falsa en sí se bajó. Sí. Digo, el video que era una fake news no existe más. Ahora, lo que compartió Javier Milei sigue fijo, ¿eh? Nadie aclaró ni él mismo lo borró. Y otra fake news más, compartida en las últimas horas, ya está directamente obscena porque tiene que ver con Lionel Messi. Un usuario, Milei Conducción, él lo retuitea, que dice: el kirchnerismo se robó los respiradores que mandé, yo no me olvido. Y pone una foto de Messi. Mentira, totalmente mentira, y es un retweet que continúa hasta ahora. Tendrá que ver con la lectura que hacen desde el macrismo y La Libertad Avanza, del modo en que se desarrolló desde el resultado electoral hasta ahora, las idas y vueltas, los reposicionamientos. Lo vamos a charlar con Artemio, porque Artemio está trabajando efectivamente con números, por lo menos hasta ahora, de qué es lo que está pasando, qué es lo que las consultoras están viendo respecto de la potencial segunda vuelta. Falta mucho tiempo. En la Argentina puede pasar cualquier cosa. Los guionistas de la Argentina son gente que, si exagera, bueno, se quedan cortos, digamos, ¿no? Algo que vamos a analizar también con Nora Beiras, que nos acompaña hoy, junto con Gaby Granata, para charlar en el domingo. Ahora bien, la ciudadanía empieza a responder. Todo lo que ha pasado empieza a permear, digamos, en la comunidad y, por supuesto, también en las expresiones de esa comunidad. Por ejemplo, los artistas, los y las artistas. Vamos a compartir algo que pasó en las últimas horas, donde todo esto se puso en juego en artistas muy reconocidos. Mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia. ¡Son 30.000! Y sí, son 30.000. Homofóbico, clasista y sobre todo anti-Argentina. Los culos rotos no votan a Milei. No soy falso león, no rancio con los gatos. Un abrazo, un pato, tiro de cosato. Mi rap te caiga a la cara como un arrebato. Bueno, es parte de la sociedad civil, ¿no? Nos preguntábamos en producción, ¿esto tendrá más masividad? ¿Saldrá de nichos de determinados artistas? Bueno, lo veremos seguramente en los próximos días. La realidad es que más allá del coqueteo de Macri, del cual vamos a hablar, la alianza con Patricia Bullrich de Javier Milei, hoy por hoy son dos los candidatos, Javier Milei y Sergio Massa. ¿Y qué estuvo haciendo Unión por la Patria estos días? Pareciera a priori, esto es debatible, observando y mostrando a Massa en un lugar de conductor.
Ni siquiera observando y reaccionando, solamente observando y haciendo algún tipo de movimiento muy puntual con un Sergio Massa en el centro de la escena. Y sin ninguna duda lo que tuvo que ver con el abastecimiento de combustibles fue parte de la discusión mediática, social, política de las últimas horas. Gaby Granata ya nos va a contar qué pasó, qué está pasando con los combustibles en la Argentina. Pero Sergio Massa habló, fue a la asunción de Jaldo como gobernador en la provincia de Tucumán y cuando le preguntaron por el abastecimiento de combustibles, respondió en modo jefe y dijo lo siguiente. El sector petrolero argentino es uno de los que tiene mayor crecimiento de mercado global. Tienen tipo de cambio diferencial para liquidar. Tienen reducción de impuestos para tener congelados los precios. Tienen reducción de impuestos para importar. Y claramente, además, hacen valer su potencia económica. Para que quede claro, si el martes a las 12 de la noche no está resuelto el abastecimiento, desde el miércoles no van a poder sacar un barco de exportación, porque primero el petróleo argentino es para los argentinos. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal, Gaby Granata? Artemio ¿Cómo López, están? ¿cómo anda? Hola, Buenas, Nora. ¿qué tal? ¿Qué tal? Nora Beiras con nosotros. Bueno, Gaby, a ver, ¿qué es lo que hay que saber del tema combustibles? Bueno, acá se juntaron como un montón de elementos que se produjeron en los últimos días. Digo, hay una parada técnica importante en la refinería de La Plata que resta cantidad de petróleo y de combustible para abastecer a las estaciones de servicio. Eso es real. También es real que hay una diferencia de precios que están reclamando tanto las petroleras como para que lleguen a los centros de expendio. Sí. ¿Por qué? Porque los precios están congelados desde agosto, antes de las PASO. El congelamiento de precios, en realidad primero hubo un aumento, anticiparon un aumento que iba a ser mensual, lo anticiparon en forma trimestral a 12,5% de un saque y se congelaba hasta el 31 de octubre, que vence pasado mañana. Entonces también ahí tenés un tironeo porque en el medio hubo devaluación, hubo también aumento de costos. Ahora... Cuando decís tironeo, decís empresas con mucha capacidad de presión tratando de sacar al gobierno un aumento anticipado o un nuevo precio. O por lo ¿A eso menos te referís? establecer unas reglas de juego antes de que se renegocie pasado mañana el nuevo acuerdo de precios. Como parte de una negociación. Y pensá que también esta negociación se va a hacer cuando faltan 20 días para el balotaje, con lo cual tampoco tienen margen para hacer un acuerdo muy largo. Claro. Es muy probable que se haga una extensión de un mes de un acuerdo que puede tener un aumento marginal a lo que están reclamando las petroleras, ponerle el 5% Ahora, Gaby, como precios. estoy justos. anotando. Uno, parada técnica de una planta o de una... Una refinería en La Plata, de YPF, la más Segundo, importante. una presión para un aumento pedido por petroleras. ¿Qué más? Después tenés, como el precio se congeló, Sí. vos tenés bocas de expendio mayoristas industriales y otras que son las que vamos nosotros a cargar nafta. El que se congeló el precio es el de los minoristas, el que cargan los usuarios auto. comunes. Las industriales no están congeladas y hay un desfasaje en el precio entre las cargas industriales y las cargas de usuarios comunes. Entonces, lo que dicen las estaciones de servicio y lo que dicen también las petroleras es que hubo una sobredemanda en las que deberían ser para abastecimiento del usuario común, porque los... Fueron a buscar mejor precio. Y porque fueron, claro, por la diferencia de precios, se trasladaron y tuvieron sobredemanda. Sumado a la sobredemanda por el tema de el fin de semana largo, que eso es habitual y siempre está previsto, pero también acá tenemos que meter los elementos especulativos. Claro. ¿Cuáles fueron? Previo a las elecciones no se sabía quién iba a ganar en las elecciones generales. El antecedente era que el que había salido primero era Milei y segundo Juntos por el Cambio, con lo cual la expectativa de que iba a haber una devaluación estaba a la vuelta o a las horas de la elección del 22 de agosto. A veces es expectativa, y eso no sucedió. a veces es especulación con que eso pase, digamos, ¿no? Sí, la expectativa es especulativa en este caso. Entonces, también ahí hubo acopio de quienes pueden acopiar de combustible, más también una especie de psicosis, dijo,
la Cámara de Expendedores, no Catarsis, Sí. sino una especie de que, bueno, a ver si se quedan sin nafta y Claro. hay acopio. Pero ese acopio es muy como el papel marginal. higiénico ¿Cuánto en- podés tener? Ese papel higiénico en la pandemia, ¿no? Digo, faltaba papel higiénico. ¿Por qué? Nos explicaba muy bien. ¿Cuánto podés tener? Digo, vos no vas a copiar, no te vas a llevar 10 bidones de nafta. No. Entonces, digo, me parece que todo eso armó como una especie de tormenta perfecta. También el tema de la importación de los 10 barcos de combustible estaba previsto y por la negociación con el Fondo Monetario Internacional que se demoró y hasta que se pudo resolver el tema del swap con China, no había disponibilidad de dólares que el Banco Central cediera a YPF para pagar esa importación que ya estaba acordada para suplir el faltante que estaba previsto. O sea que es una combinación fatal, digamos. Es una combinación de varios elementos, pero me parece que lo que está haciendo el ministro de Economía, bueno, y candidato, porque no hay que separar estas Sí. cosas, es poner el eje sobre quienes tienen más capacidad de resolver el problema, que son las petroleras. Claro. O sea, está poniendo el peso de la negociación sobre las empresas y no sobre los expendedores. Sí, yo agrego algo, en la capacidad de regulación del Estado. Porque lo mismo pasó, si se acuerdan, cuando fue el conflicto con el paro de colectivos, que a las muy pocas horas se plantó y le dijo, mira, a mí no me van a extorsionar. Sí, Y los juntó, los puso en una oficina del Ministerio de Economía. Digamos, y el realce en su gestión lo puso en el rol regulador del Estado. A mí no me parece un dato menor en términos de mensaje político, ¿no? Sí, me parece que el tema de la presión sobre los empresarios, que Sí. son los que, en definitiva, la cadena intermedia entre quienes refinan y quienes venden, digo, hay muchas empresas que hacen toda la cadena, digo, YPF, Pan American Energy, digo, son refinadores y también tienen toda la Venden. cadena Sí. hasta que expenden. Digo Hay esto- otros que no, que solo exportan, como por ejemplo Vista, la de Miguel Galuccio, o Tecpetrol, que solamente exportan. O sea, son diferentes niveles. Es bastante complejo, me parece que haya un faltante ahora y encima la semana posterior a las elecciones, creo que la expectativa que tenían algunos sectores no se cumplió y lo que está haciendo el ministro de Economía es decir, no me van a correr con esto que se puede solucionar y a 48 horas de una negociación de precios. Gracias, Creo que hay Rui. una presión ahí también. Muy claro. Bueno, nos vamos a meter y ya sumamos ahora sí a la charla debate a Nora Beiras. Claro, esta semana fue, como dice Luli, en años perros, ¿no? Para la República Argentina. Después del resultado electoral se aceleraron una enorme cantidad de movimientos que se podían ir previendo, pero están resumidos en este informe. 30% de los argentinos decidieron contra 24 que la opción para liderar el cambio es Javier Milei. Entonces, pero lo que sigue siendo la prioridad es el cambio, ¿no? No existe el argumento de hasta antes de ayer eran locos, poco preparados, extremistas y de malas ideas, y hoy son el único camino posible para el cambio y para vencer al kirchnerismo. Yo tengo bastante pocas garantías de que un cambio conducido por Milei vaya a representar una mejora. Algunos empiezan a decir unas cosas de otro y empiezo como a ver como que se empiezan a decir entre ellos y la verdad me siento triste porque lo que más quiero es que el país salga adelante. Muchos nos sentimos traicionados. El acuerdo se cerró la noche del martes en la casa de Macri, nadie sabía nada, no sabemos exactamente qué acordaron. Antonia, que también estaba preocupada, porque dice, pero papá, no hay alternativa, tenés que apoyarla a Milei. Así que si Antonia me dice eso, ya para mí es palabra sagrada. El señor dice que lo peor que hay en el país es el radicalismo. Es un ignorante, entonces por supuesto no puedo votar a ese sujeto. Si quieren sentir la experiencia de una picana en las pelotas, de que le arrebaten los hijos y no saben a dónde demonios van a ir a parar, si no quieren tener en cuenta lo que los veteranos vivimos y no queremos para las nuevas generaciones, es imposible ayudar a quien no se ayuda a sí mismo. Patricia Bullrich puso la cara. Macri, que sabemos que está detrás, ni siquiera se animó. Sigue sin animarse a decir lo que piensa. Yo además creo que si las cosas no salen como él quiere, muy probablemente se vaya de este país. Entonces digo, está jugando con cosas que no tienen repuesto y que a él no le van a afectar. Salgamos del tobogán, ¿no? O sea, por ahí te da miedo saltar del tobogán, pero el tobogán te lleva, es como vas en auto a 100 y te vas a chocar contra el paredón y sabés que te matás. Entonces te tirás del auto y vas a sobrevivir, qué sé yo. ¡Me matamos, lo matamos!
Bueno, y esto es solamente una parte de todo lo que ocurrió esta semana. Nora, buenas noches otra vez. Buenas noches. Si tuviera que decir, a ver, hacenos un favor, digamos, pará la pelota, pegale una mirada a todo lo que ocurrió desde el resultado electoral hasta acá. ¿Qué es lo que resaltás? ¿Por dónde empezás? Y primero la sorpresa, porque la verdad que creo que fuimos muchísimos los que nos sentimos aliviados con el resultado de la primera vuelta electoral en la Argentina. Creo que había por lo menos desde este sector en el que nos sentimos representados muchos, la mayoría de los que estamos acá, creo, pensábamos que Massa podía llegar al balotaje, pero no pensábamos que iba a salir primero con una diferencia de casi 7 puntos. Parece que eso primero generó un alivio. Y también fue muy, y lo debo decir, fue regocijante ver cómo algunos, y sobre todo algunos que se dicen periodistas independientes, trataban de encontrar la explicación a lo que estaba sucediendo ante las barbaridades que venían repitiendo a lo largo de semanas sobre cuál iba a ser el resultado de esa primera vuelta electoral. Y después un poco lo que veíamos acá. Me parece que la decisión de Mauricio Macri de presionar a Patricia Bullrich para esa reconciliación con Javier Milei muestra claramente que Macri sigue siendo el jefe del PRO, del partido que él fundó, y que no está dispuesto a negociar con nadie, digamos, los dejó afuera literalmente a todos aquellos que podían discrepar. Y nada más y nada menos que al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el cual evidentemente ya cuando lo desafió para ser candidato, lo empezó a limar de una forma autodestructiva, se puede decir, en cuanto a lo que es ese frente de alianza política de Juntos. Y se alía con Milei en una escena que realmente es distópica, porque ahora, no se puede creer. Sí. El leoncito que estamos viendo acá en el fondo del estudio, el leoncito abrazando al pato. Parece que hay pocas imágenes de mayor humillación política para una candidata como Patricia Bullrich, y es una cosa, un hombre que está absolutamente desnorteado, porque Milei es una persona que evidentemente a uno, más allá de la ideología, lo hace dudar sobre la templanza que tiene que tener un dirigente político para desempeñar un cargo de máxima responsabilidad como es la presidencia de un país. Ahora, escuchaba hoy a los colegas Gaby Sued y Leandro Renú hablar sobre la hipótesis de que Macri ya ganó. Y de que Macri ya ganó en el sentido de, si gana Javier Milei un balotaje, cogobierna, y si pierde Javier Milei un balotaje, queda como la verdadera oposición, no así quienes hoy están diciendo hay que votar a Massa o hay que votar en blanco. ¿Coinciden? ¿Que Macri queda fortalecido? Sí. No, yo no coincido. Yo creo que Macri queda debilitado. Un poco lo que decía la metáfora del auto. Si vas a 100 y chocás, te tirás. Vas a quedar vivo y qué sé yo. Yo creo que eso es la mejor definición. Sí. No, Macri tenía un plan, falló, hizo el peor gobierno desde la recuperación democrática, motivo por el cual su fuerza estuvo en esta situación tan comprometida, hay que decirlo. Una parte de la responsabilidad de los resultados de Juntos por el Cambio se la deben al gobierno de Macri. Había una memoria reciente. Por lo tanto, no me parece, desde el punto de vista parlamentario, bueno, vamos a ver, porque no se pueden sumar los diputados de Milei como propios, porque, bueno, Sergio Massa tiene una estrategia también, estoy seguro que la va a desplegar, y creo que si hay un gran perdedor en estas elecciones es seguramente, más allá del candidato, Mauricio Macri. Pero eso depende de cómo sale el balotaje, ¿o no? Bueno, es que yo creo que el balotaje está, a mi juicio, voy a arriesgar. No es muy temerario. No es temerario. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que hay varios elementos. Primero, la remontada de Massa es sintomática. Hay algo que está pasando con el propio candidato. La performance de Massa fue óptima en la primera vuelta y creo que va a ser mejor aún en balotaje. Eso es el primer tema. El segundo tema es que está montado en una plataforma electoral que tiene una base de 25 puntos nacionales, lo que no es poco, atribuible a la presencia de Cristina Kirchner en ese espacio. Y después las características del candidato opositor, un poco lo señalaba Nora con elegancia, es
claramente un candidato que no ofrece garantías y eso se va profundizando cada vez. Todas las encuestas en las que yo creo, la de la consultora Proyección, la consultora Analogía, están marcando una diferencia inicial de entre 8 y 10 puntos. Mi percepción... Pero eso es hoy, después de esta semana. Es antes de Hay que ver se cómo produjera acomoda. lo que los analistas llaman traición narrativa. A vos que tenés especial interés en el tema narrativo. ¿Qué es esto? Cuando uno construye una narrativa muy exitosa, como la que construyó Milei en torno al concepto de casta, desarmarla y ponerla a funcionar en el sentido opuesto suele traer problemas de credibilidad severos. ¿Pero vos decís que Milei no tiene asegurado su 30%? Sí, sí, el problema Sí, es que pero con con eso no 30% llega. ganás. Está bien, pero... No, yo con creo eso que lo no tiene llega. asegurado, eso sí, Luli, estoy de acuerdo que hay un sector, no sé si el 30, pero hay un sector que lo va a acompañar, que fue el que lo acompañó en primera vuelta Sí. y obviamente en las PASO. El problema es que eso no alcanza para resolver un balotaje. Pero por el contrario, lo mi- que hizo con Macri es aliarse a lo que sería el votante de Bullrich. Claro. Antiperonista, gorila, que nunca quiere Pero es la votar. casta pura. Sí, pero es pura casta y además... Y pero no le molesta ese votante hay votar casta. hay sumas que restan. O sea, vos podés sumar dirigentes. Habría que llamar a la red acá que lo explique, lo va a explicar mejor que yo, cómo sumando dirigentes no sumás votos. Efectivamente, hay una tendencia a creer que si yo sumo dirigentes opositores, esos votos vienen automáticamente. No. Fíjate en las declaraciones de los dirigentes radicales, desde Lustó hasta las que vimos de el Changuí Cáceres, que es un histórico en el radicalismo, pero representa un sector importante de ese partido. Es obvio que hay un malestar importante y hay un malestar también, sobre todo en las bases, en los sectores que conforman el electorado, que le dio a Juntos por el Cambio una prestación, sobre todo territorial, muy importante. Mi No olvidemos pregunta- que tuvieron triunfos en Mendoza, a ver, ayúdame, el interior de Santa la provincia Fe. de Buenos Aires, Santa Fe, todo de la mano de el radicalismo. Esos electores que acompañaron a dirigentes que hoy se pronuncian de esta manera tan crítica, también tienen para consigo reparos con lo que plantea, sobre todo Mauricio Macri, que no paró de destratarlos. Mucho más que Milei, que bueno, Milei es así, no vamos a tomar en serio lo que dice. Que Macri Pero destrató al sí, radicalismo. destrató en el armado y obviamente en la valoración que tenía el espacio del radicalismo dentro de Juntos por el Cambio. Juntos por Es el que Cambio eso- sin el radicalismo Coincidís, no, ¿no? Es que hubiera tenido despliegue nacional. Es que me parece que, la verdad, vos decías, bueno, la hipótesis de que triunfe Milei en el balotaje. Es una posibilidad. Yo la verdad que creo que es difícil. No lo considero imposible porque evidentemente los pronósticos en la Argentina son muy difíciles de sostener más allá de una semana, con cómo viene esta situación electoral. Ahora, lo que sí me parece es que realmente implosionó como alianza Juntos. Que el radicalismo a lo largo de estos últimos años se fortaleció. Pensemos que el radicalismo se transforma en el furgón de cola del PRO porque venía del fracaso absoluto del gobierno de la Rúa, que le llevó 20 años tratar de ponerse en pie. Ahora, hoy acaba de trascender que Macri no se habla con Gerardo Morales desde hace un año. 2 años, dijo Morales. Bueno, algunos medios decían 1 año, 2 años. Peor todavía. Peor. Entonces, es el presidente del partido que es el que le da la estructura nacional al PRO. Y la verdad que el PRO como tal, dicen, bueno, tenemos 10 gobernaciones. Tienen 2. La ciudad de Buenos Aires, con Jorge Macri, y Entre Ríos. El resto. Mendoza. Y Mendoza. Pero es radical. No, bueno, es Pero radical. son radicales. Perdón, Los y otros Rogelio son Frigerio, radicales. igual Rogelio De los Frigerio 10, tampoco es 5 son macrista hoy radicales. por hoy, ¿eh? No, pues, bueno, pero Está te más digo, cercano viene al más... grupo de Monzó, si se quiere, que Claro, dice que bueno, va a viene bancar a de, Massa, que- de esa melange donde la amplitud del peronismo contuvo en algún momento a todos, Bueno, hasta la reta De era los 10 peronista en gobernadores algún momento. reconocen 5 radicales. A mí me parece que tampoco es tan desacertado eso que plantea respecto del reposicionamiento de la figura de Macri. De hecho, Macri, sin ser candidato, arrastró a todo un sector del PRO a una redefinición y creo que pensando en que Son todos perdedores. puede perder Milei el balotaje, otro perdedor más. Me parece que Macri lo que apuesta un poco, por lo que parece, es a construir una derecha, ya no la derecha Bueno, que quería por antes eso se centro derecha, reconfigura una el derecha escenario político. moderna, una derecha Pero ¿y por qué más lo a la elegirían, derecha. lo elegirían a Macri como principal referente después de una derrota
o de un devenir de derrotas electorales semejantes? Porque en este momento no tenés otro referente. El radicalismo puede haber recuperado posiciones y de hecho va a gobernar la mitad de las capitales de provincia, tiene cantidad de intendentes, legisladores, etcétera, pero hoy por hoy no tiene una figura convocante que te arrastre ¿Macri a todo es una el figura radicalismo. Yo creo que Macri todavía es una figura influyente dentro del espacio de la derecha. Por ahora, sí, no está dando resultado el método de Macri, porque ya terminó con Juntos por el Cambio y parece que ahora está terminando con La Libertad Avanza, porque a lo que decía Nora sobre la implosión de Juntos por el Cambio, estoy hablando de las bases electorales. Artemio, hay que tener en cuenta que la figura de Macri... del riesgo que estás tomando? Vos estás diciendo que ya termina La Libertad Avanza, que es una cosa efímera, todavía faltan 20 días para el balotaje. Es un papelón si después gana Macri y mostramos este video, Artemio. Bueno, te estás podés poniendo mostrarlo juego. Perfectamente. Nosotros decíamos, Argentina pasan cosas nosotros que decíamos son que difíciles en de 2003 iba a ganar Néstor Kirchner y salía a los pasillos a fumar y se venía que hay uno que habla de Kirchner. Yo no le tengo miedo a eso. Y además los riesgos son relativos. No me parece que el asumir riesgos sea un motivo para callarse. Mi convicción es que va a seguir profundizándose el deterioro de La Libertad Avanza. Un poco lo planteó Nora con respecto al electorado y a la coalición Juntos por el Cambio. Ojo que dentro de los que votaron a Milei, la presencia de Patricia Bullrich, de Macri, sobre todo los jóvenes, que habían creído realmente que era una herramienta para terminar con la casta, a mi juicio equivocada, pero era él tiene todo el derecho de creerlo. Bueno, la aparición de estos personajes, ¿qué más casta hay que estos personajes que se han asociado hoy a Milei? Ahí tienen un problema también de lo que yo te hablaba. De esa traición a la narrativa. Que eso también, Luli, te quita credibilidad y al mismo tiempo desalienta y te quita espacio, apoyo electoral, que es lo más importante. Si quieren, compartimos lo que dijo Sergio Massa sobre el radicalismo. Atención, citando a Raúl Alfonsín. Esto ocurrió también en la provincia de Tucumán. Rendir homenaje a ese primer presidente que le puso luz a la democracia argentina después de años de oscuridad, a don Raúl Ricardo Alfonsín. Recordarlo, pero sobre todo recordar esa convocatoria que decía: ¿por qué marchamos? ¿Por qué luchamos? Luchamos y marchamos para constituir la Unión Nacional, para afianzar la justicia, para consolidar la paz interior, para proveer a la defensa común, para promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar en suelo argentino. Nora, el concepto unidad nacional, el gobierno de unidad nacional, ¿crees que es un elemento de campaña y que tiene un peso determinado en campaña? ¿O podés ver a qué se refiere Massa y cómo eventualmente sería eso en su gobierno? Me parece que Massa lo viene diciendo antes de las PASO, ¿no? El concepto de unidad nacional. Habló, habiendo ganado la primera vuelta, de terminar con la grieta. Para mí es un concepto complejo ese de terminar con la grieta. Yo creo que hay distintas concepciones de país y esto es lo que diferencia a las distintas propuestas políticas. Me parece sí que es necesario avanzar en acuerdos de políticas de Estado que se tienen que llevar adelante si queremos realmente emerger como país más allá de las coyunturas absolutamente erráticas y angustiantes en las que estamos hoy en la Argentina. Porque los datos económicos son más que preocupantes. Cuando vos pensás que hay un 40% de pobreza en la Argentina y una inflación de los términos en los que hay, me parece, y una distribución del ingreso absolutamente regresiva, creo que esto se tiene que revertir. Cuando Massa habla de la necesidad de que paguen impuestos a aquellos que tienen que pagar impuestos, de los beneficios extras que tienen los grandes grupos económicos en detrimento de las mayorías que pagamos el IVA, por poner el ejemplo del impuesto más regresivo que existe.
de la fuga de capitales, del control sobre la sobrefacturación y subfacturación y la especulación con el dólar. Me parece que ahí tiene que haber acuerdos estratégicos que se puedan alcanzar. Y en la política exterior lo mismo, digamos, cuando vos decís, bueno, tengo que comerciar con China, con Brasil, cuando Milei decía, no voy a negociar con China, no voy a negociar con Brasil. Vos decís, bueno, esto es absurdo, absurdo absolutamente. Digamos, acá, y son políticas de Estado que hay mucha mezquindad también a la dirigencia de no aceptarlas como tal, porque los viajes internacionales de todos los presidentes, bueno, veamos a Macri cuando cuestionaba los acuerdos con China, cuando él fue el primero a buscar plata y a buscar relaciones comerciales con China. Ya lo había inaugurado el padre, que fue el único de ese grupo que tuvo una visión estratégica y hizo la plata gracias al Estado. El swap con China lo activa el gobierno de Macri. Claro, no lo llega a ejecutar, pero el mecanismo... Sí. Pero después cuando sale dice, no, esto es una barbaridad, ¿cómo vamos a negociar con China? O la relación con Rusia, digamos, es un mundo en el que evidentemente estas relaciones internacionales y que se está reconfigurando. El susto que le hace pegar a la dirigencia política tradicional Javier Milei y La Libertad Avanza, ¿puede amalgamar de alguna manera esa posibilidad de consensos? A mí me parece que realmente que Milei... y además es tan contradictorio cuando uno ve ahora las cosas que no dice, las cosas que sus laderos tratan de relativizar, te das cuenta que es impracticable lo que el tipo dijo y lo que el tipo sostuvo y que fue lo que atrajo a ese electorado que también señala Artemio que se siente defraudado porque genuinamente creían en esto de terminemos con la casta. Y vos ves que el tipo no puede hacer eso porque no tiene estructura ninguna y lo que plantea es absolutamente inviable. Me parece que hay un sector del empresariado que sí ve a ese tipo como poco confiable y a todos los que lo rodean. Realmente, si uno lo mira, es muy difícil de creer. Un tipo que, corrámonos un poquito sin calificar la situación, un tipo que gana la primera, las PASO, y le dedica el triunfo a sus 4 perros. Es muy, la verdad, no está bien. No es una cuestión, es absurdo. Hay un perro que está peor porque se murió. Bueno, pero por eso, la clona, es todo muy... Vos estás poniendo en el centro de la escena la cuestión psicológica. Es que para mí no es menor en este personaje. No, yo no quiero caer ni en la banalidad ni en la irresponsabilidad de ponerme a hacer diagnósticos que me exceden absolutamente. Pero hay cosas que realmente son muy extrañas. Las referencias que hace el otro día, yo estoy debajo de la sábana... Sí, eso lo veíamos recién al inicio. ¿Eso creen que lo perjudicó? Digo, la entrevista del jueves, ¿creen que lo perjudicó? Porque sé que circula mucho en grupos de WhatsApp, en votantes incluso de Javier Milei, diciendo, che, ¿qué pasó acá? Pero es que es raro ver qué es lo que lo perjudica. Porque a mí, si vos me decís qué me impresionó más, es cuando cerraba los actos con una motosierra activada. Y vos decís, un tipo que activa una herramienta de trabajo que es de lo más peligroso que existe, al lado de personas. Me decís, ¿cómo puedo...? Está mal. Bueno, también habló del estado pedófilo antes y no sé cuánto... Habló del estado... Esas metáforas sexuales mal, perversas que usan. Pero, sí, me parece que hay también como una narrativa electoral en un momento en el cual parecía como que Milei era... La casta también para mí es como simbólico. Yo creo que cuando habla de la casta no es la casta toda la dirigencia política. Para mí la casta es un eufemismo de este gobierno. Así como Juntos por el Cambio dice el kirchnerismo. Digo, para mí la casta está hablando de este gobierno y en ese sentido yo entiendo que lo que hay sí es una grieta nueva, que a lo mejor está en otros términos, porque el gobierno no es kirchnerismo, sino pero no habla solo, no habla solo de este gobierno. Dijo de Patricia Bullrich que tiraba bombas, ponía bombas en los jardines de infantes. Pero no dijo de los radicales que ponían un muñeco y le pegaba trompada a la cara de Raúl Alfonsín. No es solo el kirchnerismo. Ese es otro elemento. Para mí hay una narrativa que construye que la casta no está identificada con todos los dirigentes políticos que venían actuando hasta ahora, sino con un sector de la dirigencia política. Y después tenés los casos individuales, en los cuales yo creo ahí que también tenés una dificultad enorme como para consolidar una ampliación del polo de poder que puede tener Milei. Esto es, vos decís, ahora estás en un 36 y pico contra un 29 y pico.
¿de dónde puede sumar Milei? O sea, ¿quién puede atraer más de los 700.000 votos que sumó entre las primarias y las Bueno, está elecciones claro dónde generales? los va a buscar, ¿no? Los va a buscar Los va a buscar a través de... en el PRO. No, una en cosa el es dónde PRO. lo va a buscar, otra cosa es dónde los puede obtener. Digo, vos Bueno, lo podés ir a del buscar. antiperonismo, del Pero antikirchnerismo. no sé si los obtenés, que esté- porque también crece toda esta idea de, bueno, yo soy opositor a este gobierno, pero tampoco me gusta mi ley. Entonces hay una tercera opción que también está circulando mucho. Está- Voto en blanco. Sí, el voto en Voto blanco, o la o lo que abstención, o dijo anulación. la abstención, lo que dijo Sí. Lilita Garrido, impugnar el voto, para mí esa es una alternativa un poco Que ahí más... supone un poder de la dirigencia que no tienen. Creo que el voto No, pero la realmente- dirigencia es indicativa porque representan espacios políticos. Para No, mí está eso bien que está se claro. pronuncien No, eso estoy por de acuerdo. cualquiera de las posiciones que tengan que tomar. Son representantes políticos, son representantes de voto y por eso también hace tanto ruido que Macri y Patricia Bullrich hablen en nombre, o Bullrich, en nombre de 6,2 millones de votantes, Sí. cuando no hablan en nombre de 6,2 millones de votantes, pues por lo menos las otras dos patas de su partido político no estaban de acuerdo y ni estaban informadas Bueno, de esa Patricia movida. Bullrich se sentía autorizada por haber ganado la interna a representar, digamos, esos 6 millones de votos, ¿no? Si Bueno, quieren, convertimos un error. lo que dijo Javier Milei hace minutos nada más en La Nación Más, en referencia al radicalismo, Alfonsín y de la Rúa. La parte del problema es la que deriva de Irigoyen, y que si vos querés, para los más jóvenes, la línea alfonsinista, la línea, digamos, de izquierda, digo, franja morada. Desde digo, el punto de vista económico, quizás, ¿no? Desde el punto de vista económico. no sé, digamos, también tenía sus facetas bastante autoritarias. ¿O acaso no se puso de acuerdo con Duhalde para llevarse puesto a De la Rúa? Nora se quedó un poco dura. O sea, el responsable de que de la Rúa haya fracasado como fracasó es Alfonsín Es ahora. Alfonsín ahora. Bueno, ¿qué decirte? De Milei ya, a mí me resulta difícil analizarlo con categorías racionales. Me parece que está claro que para él, bueno, Alfonsín, sí marca claramente, Alfonsín es la izquierda del radicalismo. Entonces, Claro, él dice que puede recibir el apoyo de la línea Alem del radicalismo. bueno, pero el otro habla, ¿cómo se llama? Venegas Lynch trajo a colación a Roca en la ruptura Ahora, con la tengo una iglesia, pregunta, Nora. manipulando la información también, lo mismo. Pero Nora, está Alejandro Horowitz esperando aquí en el estudio, ya vamos a charlar con él un ratito nada más, será muy interesante compartirle y preguntarle por varias de las cosas que estamos charlando ahora. ¿No hay un riesgo muy grande en detenerse en las características personales de Milei y dejar de ver cuáles son las tramas de la política que han traído a que efectivamente la Libertad Avanza sea un rasgo esperanzador, digamos, en un sector de la sociedad? A mí me parece que la Libertad Avanza, lamentablemente, es el emergente del fracaso de gran parte de la dirigencia política argentina. Esto es indudable. Ahora, también tenés esa construcción que es puesta en un lugar realmente de poder, con el voto detrás, se expone en contradicciones, en un personaje. Digamos, los liderazgos políticos son fundamentales en la política. Es obviamente la construcción popular lo que sostiene esos liderazgos. Pero el perfil de los candidatos, tenemos un presidente que no existe. Está claro que es el presidente de la Argentina. No es importante el liderazgo político. Ese hombre tuvo una oportunidad que la perdió históricamente, por decisión, por incapacidad, por lo que sea. Es un claro ejemplo de cómo un liderazgo político es desaprovechado. Entonces, me parece que en el caso de Milei no es menor, no son menores esas características personales. Y en cuanto a quiénes son los que construyen, nombremos quiénes son los que construyen. Mostremos a esta mujer Lemoyne, que es diputada nacional. ¿Ustedes vieron los personajes que entran como diputados nacionales? Bernie Venegas Lynch. Bertie Venegas Lynch. Eran personajes que existen desde siempre en la política argentina, pero siempre fueron marginales. Ahora creo que por el fracaso de gran parte y la decepción por gran parte de la dirigencia política tradicional, llegaron a una posición expectante. Pero eso no los transforma en un proyecto serio. Exacto. A mí me parece que analistas. la reacción del voto es más inteligente que la dirigencia política o los análisis que muchas veces se hacen Exacto. frente a esos dirigentes. Porque hay ¿no? analistas, Nora, que se enamoran de la coyuntura.
Y del Entonces, que gana. aparece un fenómeno. Y del que gana. Y encuentran propiedades, se transforman en aloe vera. Y bueno, yo escuché decir que Milei ganaba en primera vuelta. Artemio Pérez. Bueno, eso es un enamoramiento frente a la irrupción de un fenómeno coyuntural al que se le adjudican propiedades de todo tipo, incluso históricas. Bueno, eso está bien para... algo hay que decir, pero no para tomarlo como un análisis serio. ¿Querés repasar alguno de los números que trajiste? ¿Cómo no? Tenemos un par de placas para compartir con Artemio, a ver si podemos ver la primera. Esto, ¿qué opinión tiene, y esto es positiva, muy positiva, negativa, regular, sobre los dos principales candidatos? Muy positiva, te diría que es mejor la de Javier Milei que la de Massa. 17,6 contra 13,8. Y la muy negativa también es parecida. Acá no hay grandes diferencias, Artemio. Así es, en imágenes. La imagen es una dimensión, siempre digo, la imagen es una dimensión horizontal. Vos podés tener mala o buena imagen de varios dirigentes a la vez. No expresa intención de voto. Porque la intención de voto es una dimensión vertical. Vos votás a uno o a otro, no a dos o tres. Claro. Por lo tanto, es cierto lo que vos señalás, Luli. Cuando vos analizás imágenes, esta es una encuesta realizada por la consultora Proyección junto con nosotros antes de los episodios de, a mi juicio, Macri-Milei, lo cual yo creo ha alterado drásticamente. Pero más importante que esto es ver la secuencia, ver, la película. Está. Imagen positiva en cuanto a evolución. Bueno, la de Massa fue subiendo. Va subiendo y la de Milei va cayendo. bajando. Y esto fue antes de este episodio. Yo creo que cuando lo midamos luego del episodio Massa-Milei, eso va a caer aún más y Massa va a mejorar todavía. ¿Esto hasta cuándo es, decís, Artemio? La tercera semana de octubre. Exactamente. Todavía faltaba el último reacomodamiento de la Libertad Avanza buscando a la casta con la que va a combatir a la casta. Claro. Entonces, vamos a la intención de voto, que creo que es la tercera que tenemos seleccionada. Bueno, me dio antes de la alianza Macri-Milei. Exactamente, por eso, bueno, cuando se concrete la alianza va a bajar la intención de voto. ¿Pero cuándo lo mediste? Si empezó el domingo a la noche. Sí, no lo medimos, esto está medido antes. ¿Antes del resultado electoral? No, después del resultado electoral, antes de la unidad Macri-Milei. Ahí tenés la intención de voto de Massa, que había crecido con respecto a la PASO, lo cual no es ninguna novedad. Y obviamente la de Milei, que creció menos. Y yo creo que en la toma de posición de la incorporación de parte de la casta, eso va a tender a decrecer. Por eso yo fui tan asertivo cuando dije, para mí, el balotaje está resuelto en favor de Sergio Massa. Hoy tenemos 10 puntos de diferencia, la consultora Analogía tiene 8, hay una diversidad de encuestas que muestran un crecimiento de Massa y un estancamiento de Milei, para mí va a decaer. Pero la volatilidad del voto de las últimas elecciones y lo determinante que son los últimos días, la última semana, ¿no puede alterar esto? Sí, va a empeorar Milei. Sí, yo no estoy tan confiada honestamente de que sea el resultado, no lo sé. Por eso yo te Para digo... mí un voto antiperonista muy fuerte, muy alto, que se rompa todo con tal de que Massa no gane, no me importa. Pero bueno, por ahí es una predicción de un ambiente en el que me estoy moviendo. Hasta el domingo 19 voy a estar expectante. Bueno, la apelación que hace Massa a la unidad nacional, yo creo que interviene en ese sentimiento y efectivamente está logrando resultados en distritos muy adversos que eran inimaginables. Bueno, en Córdoba y Santa Fe. Córdoba es clave va a una elección de balotaje que va a estar... Yo creo por arriba de los 35 puntos. Pero eso, porque hoy escuchaba también... Sería histórico eso para... Y sería positivo para por eso Massa hay estar que en 35. ir leyendo lo que está pasando. Vos lo que decís es, si en Córdoba el balotaje sale 65 Milei, por supuesto, 35 Massa, es positivo. Yo creo que va a salir 60-40. ¿Y eso te parece muy positivo? Sí, no, muy positivo porque Córdoba para la alianza de derecha, desde Macri hasta Milei, fue, digamos, un distrito muy potente. No te olvides, lo dijimos, creo que bueno, la elección del 2015 la ganó Córdoba. La ganó 900.000 votos, y en la la aportó general a Macri. salió cuarto Massa en Córdoba. Bueno, y ya Massa tiene un antecedente en Córdoba que pocos recuerdan, que fue la unidad con José Manuel de la Sota, donde él gana la internacional, la pierde en Córdoba, obviamente la gana de la Sota, pero cuando van a una elección nacional, Massa, con la alianza UNA,
obtiene el 20% de los votos. ¿Qué anclaje es un tiene, candidato muy Artemio? particular para intervenir en distritos muy adversos para el peronismo más tradicional. Pero por eso yo soy tan optimista. En función de lo que amalgama, digamos, la unión Macri-Milei, ¿qué anclaje tiene hoy en la Argentina para ustedes la frase ponerle la tapa al ataúd del kirchnerismo? Una frase para mí no hay que naturalizar, que es tremenda, pero como está siendo puesta como eslogan de campaña, se los pregunto. Es que apunta a lo que decía Luli, apunta al antiperonismo que tiene realmente una representación más que significativa en todo el país. Me parece que Milei está apuntando a eso. ¿Pero qué eficacia tiene hoy eficacia en este contexto? no sé, en este contexto, porque la verdad, hablábamos de Córdoba, y Córdoba es clave. Los millones de votos que Santa obtuvo... Fe. Y Santa Fe también, pero en Córdoba todo el voto de la sotista... un gran trabajo del equipo de Massa en Córdoba. Y ahí está hablando con el gobernador electo, que nunca me Martín va a salir Yarlora. Exactamente esa... Bueno, se ha pronunciado a favor. El intendente... muchos intendentes... Torres de radicalismo en Córdoba. De Río Cuarto. De Altagracia. De Altagracia. De Altagracia. Se ha pronunciado a favor el intendente actual de La Para, que es una localidad del sur de Córdoba. Natalia de Bueno, pero Sota. recién me dijiste juntar firmas no te garantiza nada. No, pero se han pronunciado en favor de la candidatura de Sergio Massa, una cantidad de dirigentes que era impensable que lo hiciera en otras A circunstancias. ver, tenemos el tuit de Natalia de la Sota para compartir. Que es Mirá, diputada Artemio. nacional, Sí. ¿no? Del bloque es en el que está Topo Rodríguez, por ejemplo. Dice, lo dije hace un tiempo y lo sostengo hoy, ante un escenario de balotaje no iba a ser indiferente. Las ideas que proponen la libertad avanza no me representan. Quiero un Estado que abrace con justicia social, que apoye la producción con salud y educación pública de calidad. Y en esto no podemos ser neutrales. Se refiere justamente a un comunicado que emitieron junto con el Topo Rodríguez diciendo votamos a Sergio Massa. No, y con respecto a tu pregunta, te lo hago, la respuesta es en función de lo que estamos viendo, cómo evoluciona la oferta del espacio peronista en Córdoba. De 2,5 puntos pasó a 8 puntos en La Paso, pasó a casi 14 puntos en esta elección de primera vuelta, y yo creo que va en balotaje, eso va a seguir multiplicándose. Massa es un candidato muy particular para intervenir en distritos muy difíciles para la oferta peronista tradicional. Lo ha demostrado con su trayectoria y lo muestran los números hoy. Mirá la elección de Santa Fe. Muy llamativo. No, Después, Santa Fe no creíamos, ganó en por Rosario. eso, hay que romper un pero poco no la deja de ser el coraza de ministro los de- análisis. No deja de ser el ministro de Economía del dólar los analistas paralelo. del sistema. No deja de ser el ministro ¿No? de Economía del dólar paralelo récord, de la inflación récord, y ahora el ministro Sí. que no tiene nafta en los surtidores. Es un ministro que heredó una circunstancia muy difícil, entre otras estas que vos enumerás, que ha puesto límite a la injerencia del Fondo Monetario en el país, lo ha dicho como parte del programa a futuro, y ha mostrado que con él comienza una nueva etapa. Acaba de intervenir en el mercado de fijación de precios de las naftas, lo dijo Gaby. Efectivamente ha recibido una herencia muy pesada, pero ha tomado decisiones desde el control del tipo de cambio, con intervenciones drásticas sobre aquellos especuladores, incluso llegó a meter preso a especuladores con el tipo de cambio. Y yo no digo que tenga resuelto el problema. Están mucho presos por menos- otra causa igual, ¿eh? Los Sí. que están presos por una causa de lavado de dinero Sí, pero del las, cártel de pero las Sinaloa. causas acá vos viste que se activan en función también Bueno, de eso quién no habla lleva, bien del Poder Judicial. quién lleva adelante. Eso no habla bien sí. del Poder Judicial, la verdad, ¿eh? No, pero además el Poder Judicial A ver, está Artemio. bastante, digamos, en sintonía con el volumen político de los liderazgos. Y Massa, en ese sentido, tiene un volumen político que activa ciertos comportamientos que en otras Volumen circunstancias político, no pasaron. Sí, volumen político lo lidera como tenía Cristina, y no creo que haya tenido muy alineado al Poder Judicial. No, yo hablo, el volumen de Cristina Tenés es que un tener volumen de algo liderazgo más, ¿no? histórico. No estamos hablando hoy de un candidato con prestaciones que yo realmente no imaginaba. Vamos a No, charlar no. en minutos con Alejandro Sí. Horowitz, quiero decir, porque está ahí atrás de cámara. Está entrando en calor. Sí. Bueno, No, si a no mí me hubiera pare- sido proscripta, muy probablemente Cristina Kirchner estaría hoy
en el escenario electoral. Pasa que hubo que resolver una ella situación. decidió, bueno, es una discusión. Bueno, esa es otra discusión, pero esa para mí decisión ella es un poco forzada por las está bien, circunstancias. pero Cristina, por las circunstancias y otras situaciones. Sí. Mi Digo, modesto pues, modo de ver, no, entiende modestos perfecto son que ella todos nosotros, se retira de la escena y deja girando en falso justamente al kirchnerismo antikirchnerismo, pero bueno, Sí. es una opinión. Sí. Me parece que lo que vos señalás como la situación económica realmente preocupante de la Argentina y que Sergio Massa haya sido el candidato más votado con esta, haya sumado 3 millones y pico de votos desde las PASO a la primera vuelta electoral, ¿no? En esta Argentina, con estos niveles de inflación y esta situación social más que complicada, te muestra también, primero, que el tipo evidentemente es un excelente candidato y desarrolló una campaña impresionante, más allá de los reparos que cada uno de nosotros, yo en particular, pueda tener sobre las características de este candidato. Ahora, y lo pésimo que es la oposición. Yo creo que digamos todo que vale Mauricio eso, Mauricio Macri no se pudo recomponer desde la derrota. Fue presidente que llegó a ser elegido el primer presidente de derecha absolutamente en la Argentina, que fue electo con todo el apoyo del establishment y del Fondo Monetario Internacional y no pudo ser reelecto. Y completó su mandato. Y ahora y formó una alianza que fracasó. Pero te clavó una elección de medio término que te la ganó. Sí, obviamente, claro. en una situación de contexto también más que complicada y con características de problemas concretos de la alianza de gobierno que encabezó Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Esto ahí es un tenés dato el otro objetivo. elemento, porque ahí emerge como un liderazgo de Horacio Rodríguez Larreta y ahí empieza a Aplastado abrirse por Mauricio la Macri. interna con Mauricio Macri, que lo que hace empieza a Claro, detonar lo que toda pasa la es que interna. eso ya es historia contrafáctica, Claro. ¿viste? Vos decís, bueno, ¿qué hubiese pasado si Larreta hubiese sido el candidato? ¿Qué sé yo? Y bueno, eso es lo mismo que decir que Cristina hubiese sido la candidata. Claro, ¿viste? No hay manera de saberlo. Ya seguimos. Pero a Larreta no lo quisieron matar ni lo proscribió nadie. No, que no le quisieron pegar un tiro en la cabeza, eso es cierto. Tenemos que contarles algo antes de continuar, porque los trabajadores de televisión están con medidas de acción directa desde el martes pasado, debido a que las cámaras empresarias Atacapit, que nuclean a canales y productoras, no atienden el reclamo de recompensación salarial al que se comprometieron para los meses de agosto y septiembre, y para octubre ofrecen escasos porcentajes de aumento. La medida consta de 2 horas por turno con quite de colaboración que se lleva adelante en todo el país. Además, se está visibilizando por los canales de Capital y del Interior. Vemos un tape y charlamos con alguno de ellos. Van a ser días raros en la pantalla porque Satsai, el sindicato de la tele, anuncia que no hay avances en la negociación paritaria y ratifican las medidas de fuerza. Esto en general es rotativo, depende del programa que le toca. Reclamo por paritarias que no avanza la negociación. ¿Hablamos un reclamo en la TV? Exactamente, nos solidarizamos con los compañeros del SAT por el reclamo que están llevando adelante. Ojalá tenga pronta solución y nosotros con esto estamos prácticamente cerrando ya entonces este noticiero. Estamos en los estudios Cuyo, en Bailando por un Sueño. Vinimos a hablar con los trabajadores, hicimos asamblea con los trabajadores del programa para que estén en conocimiento de la lucha salarial que se está llevando a cabo. Estamos pidiendo por el salario que quedó abajo, estamos por debajo de la inflación con un 19%. ¿Por qué estamos en este conflicto? Creemos que es por una irresponsabilidad de las cámaras empresarias, ATA en este caso por los canales y Capit por las productoras. ¿Cuán atrasados están? Estamos un 20% y ahora finalizado octubre vamos a ir para más de un 30%. ¿Qué les contrapropusieron? Nada. ¿Qué les... Nada, cero. Se agotó la conciliación obligatoria, estamos en conflicto. ¿Vieron cuando Beto Casella termina Bendita y dice lo más importante está atrás de cámara, lo atrás de cámara son ellos? Sin ellos no hay televisión. Agradecerle a los compañeros del SATSAI, del Sindicato Argentino de Televisión, que están haciendo un reclamo acá por una recomposición salarial. Estamos en un conflicto nacional por nuestro salario. Hace más de un mes y medio que estamos en negociaciones con las cámaras ATA y Capit y quiero denunciar la insensibilidad de las cámaras, que la única oferta que tuvimos en un mes y medio es 0%. O sea, no hay ningún tipo de negociación abierta que nos permita recuperar el salario. Estamos en todo el país, en todos los canales y las productoras. Muy bien, y están aquí nuestros compañeros y compañeras del SATSAI. Vamos a charlar con Darío Aguilar, prosecretario de Finanzas de la Comisión Directiva Nacional del Sindicato. Darío, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenas noches. Para todas y todos, ¿cómo están? Bien. Darío, ¿cuál es la esencia, digamos, del conflicto?
A ver, la esencia del conflicto, como bien en la presentación ya lo estaban estipulando, las cámaras empresarias hasta el momento han hecho oferta cero sobre la recomposición de agosto y septiembre. Estamos hablando de que en los diferentes acuerdos se firma una cláusula de revisión. Allá por el mes de septiembre, ya tenemos que decir, nos juntamos para esa revisión y siendo que los porcentajes de inflación se dispararon, quedamos, como decían los compañeros, un 20% por debajo de la inflación en agosto y septiembre. Nos reunimos con la Cámara Empresaria, evasivas, que los índices todavía no aparecían confirmados. Cuando se confirmaron, la oferta fue cero. Y nos empujaron a una medida de fuerza que iniciamos. Inmediatamente pidieron la conciliación obligatoria, la cual, por supuesto, el Ministerio de Trabajo dictó, se acató, y yo creo que tanto el Ministerio de Trabajo como nosotros pensamos que era para elaborar una propuesta que no nos deje por debajo de la inflación allá por septiembre, y lo único que pasó es el tiempo, la dilación. Cero propuesta de parte de la Cámara Empresaria, lo que decíamos es una irresponsabilidad. Y ya terminada la conciliación obligatoria, ya estamos en octubre, nos sentamos nuevamente y nuevamente vinieron con la misma propuesta de dejar a los trabajadores con un salario precarizado, esto es claro. Y además empezaron a hablar de octubre con escasos porcentajes que aún nos hunde más. Estamos hablando casi de un cuarto del salario depreciado. Esto es lo que ocurre hasta el día de hoy. En la última reunión que tuvimos, mantuvieron esa postura, siempre con evasivas y sin elaborar ninguna propuesta, y se retomaron las medidas de fuerza, las cuales están llevándose a cabo en todo el país. Como habrán visto en todos los canales, en todas las productoras, Atacapit no da respuesta. Y nosotros iniciamos las medidas de fuerza, o retomamos las medidas de fuerza. Hasta el día jueves estaba determinado, pero el día jueves, que fue la última reunión, continuó todo de la misma manera y se extendió la medida de fuerza que llevamos de 2 horas por turno, quite de colaboración, y además la visibilización por todos los lugares que podemos en pos de nuestro reclamo, ¿verdad? Para cerrar, Darío, ¿cómo sigue esto? Si es que hay una próxima reunión o hasta cuándo están programadas ese tipo de medidas. Sí, a ver, la medida es hasta el día de mañana. El día de mañana tenemos una nueva reunión en el seno del Ministerio de Trabajo, y esperamos que la Cámara Empresaria haya reflexionado en este tiempo y venga con una propuesta que no deje a los trabajadores con el salario precarizado. Esto en principio es claro. Así que nosotros también el día de mañana, como lo hacemos habitualmente, y vamos a asistir porque asistimos a todas las reuniones, somos una organización de diálogo, pero tenemos la firmeza del reclamo y la responsabilidad y la vocación de defender el salario y las condiciones de trabajo de todos nuestros compañeros y compañeras, como decimos, del detrás de cámara. Así que mañana esperaremos que esa reflexión y esa propuesta llegue, y que el plenario que haremos por la noche sea para normalizar la actividad y no para profundizar las medidas. Ojalá, y un abrazo para todos los compañeros y compañeras aquí presentes y los que nos miran por televisión también. Gracias. Bueno, muchas gracias por el espacio, y esperemos que la Cámara Empresaria, como decíamos, reflexione y que mañana tengamos una propuesta para los trabajadores y las trabajadoras. Todas las actividades ya han regularizado su salario en gran mayoría, y nosotros estamos hablando de agosto, septiembre y ahora ya octubre. Es decir, que inclusive ese dinero que nos tendría que haber dado en agosto y septiembre, hoy ya vale menos. O sea, mañana estaremos en diálogo, haremos el plenario y esperamos que eso sea para normalizar la actividad y, como dije antes, para no profundizar las medidas. Muchas gracias. Gracias. Que esté muy bien. Bueno, nuestros compañeros y compañeras que hacen posible la salida al aire. Muy bien. Ahí están. Bueno. Seguimos en Desiguales y le damos la bienvenida a Alejandro Horowitz, como le habíamos prometido. ¿Qué dice, Alejandro? ¿Cómo le va? Y acá estoy, viendo el efecto Milei en la televisión. Estos muchachos están esperando el resultado del balotaje. Mientras tanto, aprovechan los términos y usan el serrucho hacia abajo.
Esto es también efecto Milei. ¿Efecto Milei o efecto elecciones, crees vos? Es efecto Milei. Fíjate en qué sentido. Milei no es un candidato, es una posición en el tablero. Si vos mirás el conjunto de los votantes, entendés el lugar de Milei. Milei es aquel que enunció que va a dinamitar la casta. Y los que creyeron en que esto era así, creyeron que tenían un botón imaginario al que bastaba con pulsar para que volara por los aires. Uno puede pensar... Era un utilitario, digamos. En ese sentido, Sí. exactamente. Pero fíjate vos, el problema de una cosa así es que a él no lo votan porque propone la dolarización, porque propone la ruptura con China. Esos son elementos secundarios. Cuando vos mirás una lectura cualitativa de sus votantes, ves que el motivo fundamental por el que lo votan es el gesto de la casta. Si Milei fuera un gran jugador, cosa que no es, cuando tuvo el resultado de la primera vuelta, tuvo la gran oportunidad de afirmar y consolidar su paquete. Imagínense que hubiera dicho más o menos algo así. Hemos perdido la primera vuelta, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por la segunda vuelta y vamos a tratar de ganar. Pero en el caso de que no ganáramos, y si mi antagonista fuera presidente, como buen integrante de la casta, va a hacer exactamente lo mismo que viene haciendo la casta. Por lo tanto, en las elecciones de medio tiempo del 2025, nosotros vamos a barrer y en 4 años voy a ser presidente de los argentinos. Esto es el mensaje del que tiene estrategia política y sabe en qué lugar del juego está parado. Como él no sabe eso... Es solo porque no sabe, esa es mi pregunta. ¿Por qué no lo hizo? ¿Solo porque no sabe? Porque no entiende y porque está deprimido. A ver, un revolucionario y un conservador miran la misma escena política. No sacan las mismas conclusiones, pero los datos duros, el principio de realidad, lo tienen que tener los dos. Si alguno de los dos no posee principio de realidad, es un mamerto. Y por lo tanto no puede llegar a jugar en las grandes ligas y sostenerse allí. Aquel que juega en el lugar, vos fijate cómo sale Massa. Massa sale porque Massa no podía saber de antemano cómo iba a ser exactamente el resultado. De modo que tuvo que acomodar la situación sobre las últimas 2 horas. Sale con un movimiento exacto. Se dirige a los votantes de Miriam, a los votantes de Juan y a los que no votaron. Porque además tiene un dato clave que no dice: esta es la peor elección histórica que el peronismo hizo en su historia electoral. Aunque él gana. Entonces, ¿qué miramos cuando vemos los numeritos para entender qué es lo que hay que mirar? Fíjate, en el 2015, entre Macri y en ese momento el gobernador de la provincia de Buenos Aires, sacan 25 millones de votos en la final. Macri-Scioli, exactamente, 25 millones de votos. Cuando mirás las elecciones del 2019, la final que ganan los Fernández ya suma 23 millones de votos. Y si mirás los números que obtienen los Fernández, son 55.000 votos menos que los que obtuvo Macri 4 años antes, con 2 millones de electores nuevos. Cuando vos mirás las PASO de nuevo, vos entendés que Milei es el nombre del balance político que la sociedad argentina tiene de la casta, y no solo de la casta, de la degradación obvia y perfecta. A ver, Alejandro. Fíjate, si algo cuenta... Mostrémoslo, veníamos a mostrar el libro de Alejandro. Si algo cuenta... Casi recién salió del El horno. kirchnerismo desarmado, la larga agonía del cuarto peronismo. A ver si lo podemos ver acá. El último libro de Alejandro. Quiero enderezarlo. Ahí está. Déjame hacerte esta pregunta. Dale. Ya que estás analizando a Milei desde la perspectiva de un dirigente y del saber político, digamos. Nunca menosprecies a nadie.
No, claro. Vos tenés que jugar Sí. como si el que tuvieras enfrente es Fuera- Karpov. Claro. Aunque sea un salame como Milei. Ese es otro problema. Ex campeón mundial de ajedrez por Claro, las dudas. claro. ¿no? Por las dudas. Bárbaro. Alejandro, ¿y qué vio Macri para hacer el movimiento que hizo la noche siguiente? ¿O esa noche o el día siguiente? Macri no juega por una fuerza política. Macri juega por Macri. Para él, claro. Así es. El primer principio de Mauricio Macri es Mauricio Macri. El segundo hay que leer el primero y el tercero lea usted los otros dos. Entonces, tenés que saber que él no está preocupado por la continuidad del PRO ni de Juntos por el Cambio. Mucho menos. Basta mirar la metodología política para darse cuenta que le importa un rábano. ¿Qué es lo que le preocupa? Macri. ¿Y cuál es la situación de Macri? Macri tiene 2 centenares de causas judiciales. Como la justicia en la Argentina se mueve al ritmo de las relaciones de fuerza, y las relaciones de fuerza cambian, la justicia en la Argentina, que antes se ocupó de Cristina, ahora se va a ocupar de Mauricio, que después de todo no le viene nada mal a Massa. ¿Sí? Y Macri lo sabe. Por cierto, esto es peón 4 del rey, de modo que lo único que Macri hace es preservar su patrimonio y los negocios hechos hasta acá. El resto lo tiene sin cuidado. ¿Y por qué? fíjate, Sí. logra 2 siervos nuevos. Uno lo tuvo siempre, Patricia Bullrich. Patricia Bullrich es lo más parecido a una mujer golpeada. Fíjate, una mujer golpeada va y denuncia al marido. Y después arregla con el marido y quita la denuncia. Por eso es una mujer Porque está golpeada. condicionada, porque no tiene recursos económicos, porque la justicia no la acompañó, por un montón de situaciones. Sin ninguna duda, pero sobre todo porque carece de autoestima suficiente para poder enfrentar esto sola. Necesita un amo. Y Patricia Bullrich tiene un amo que es Mauricio Macri. Fíjate vos, si Mauricio Macri hubiera jugado distinto, si Mauricio Macri le importara el PRO o Juntos por el Cambio, hubiera jugado a mano de Larreta. Y Larreta era un candidato con chances de verdad. Mientras que lo que él hizo fue destrozar a Larreta y después, el mismo día del balotaje, destrozó a Patricia. Me quedé colgado en la metáfora. Ojalá que estemos construyendo una sociedad en la que esa metáfora o esa analogía no vaya más. Te hago otra consulta en ese sentido. ¿Y por qué no cree Macri que si él se queda o da la disputa, digamos, en la conducción de los 10 gobernadores, los 500 intendentes, la enorme representación en el Congreso, no puede desde ahí ejercer su poder o la defensa de su condición? A ver, la receta de Macri y esta receta que se viene jugando hace un rato largo, una de mis tesis es que esta realineación de fuerzas se hace en el 76. Cuando vos mirás la historia argentina, ves que entre el 45 y el 75, gobernara quien gobernara, no menos del 40% del producto se lo llevaban los asalariados. Y cuando gobernaban los sectores afines a los derechos populares, cuando gobernaba el peronismo, se llevaban cerca del 48%. El Rodrigazo bajó esto a menos de la mitad. La dictadura burguesa terrorista estabilizó esto en el 23%. Después lo que cambió es el tamaño de la torta. Pero misión cumplida. Ahí está. Y como este es la estructura del reparto, hubo subsidios. Los subsidios pueden ser un instrumento de circunstancia. En el fondo del pozo uno sale como puede. Ahora, cuando un subsidio se transforma en un instrumento permanente, vos que estás informando indirectamente que la estructura de reparto no se modificó. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, cuando Cristina se va, 30% de pobres. Cuando Macri se va, 35%. En este momento hemos superado el 40%. Si esto lo mostrás por banda etaria, vas a ver que los menores de 18 años tienen otra proporción. Con lo cual, Milei es una consecuencia lógica de una sociedad. Pero como botón para activar una bronca. Acá va. Pero acá, detenete un minuto. Cuando vos decís, él es una consecuencia lógica, nos estás informando de algo más.
Cuando alguien cree que la narrativa sustituye la experiencia existencial, se confunde. Una cosa es cuando la narrativa corrobora una experiencia existencial. En ese caso es formidable y funciona. Y otra muy distinta es cuando la contradice olímpicamente. Decimos, 40 años de democracia. Le decís a los pibes de 25, esta es la democracia. Entonces, dice Milei, la democracia es una porquería. Le decimos, el que gobierna es el partido de la justicia social. Esta es la justicia social. La justicia social es una porquería. ¿Se entiende? Alfonsín nos contó que con la democracia se come, todo. No sucedió. Y este es el balance. Milei es el nombre del balance. Milei no va a jugar demasiado, porque los votos que tiene, empujados con la alianza que intenta, van a hacer que a lo sumo, con suerte, estabilice los que tiene. Estás O con sea, vos no, Artemio. estás con Artemio, vos no ves como algo positivo su alianza No, con Macri. creo que es un grave error estratégico. Creo que es lo que garantiza que Milei no tenga futuro, pero creo que es lo que nos permite saber que el espacio Milei está abierto y lo puede heredar o conquistar cualquiera. La política argentina a futuro es la discusión de quién se adueña de este espacio. ¿No primero Macri ahí? Ahí viene la pregunta, es buena la pregunta. Pensemos. Ahora voy a pensar en voz alta, de modo porque... No, yo tampoco la sé la respuesta, No, pero ya sé, no. entiendo que algo ahí Cuando vio. alguien no sabe y pregunta, hace una cosa notable porque tiene la chance de averiguar. Y cuando dice no sabe, cuando no sabe, también es maravilloso. Mirá. ¿Qué periodismo tendríamos, no? Si decimos no sabemos cuando... No solo... Mirá, hay un viejo refrán que en el barrio se decía no cagar más alto que el culo. Sí, claro. Y es un buen refrán. Poesía de acción directa, Sí, diría, sí, ¿no? claramente, porque el resultado también se conoce empíricamente. Entonces, el punto acá es el siguiente. ¿Macri fortifica alguna posición política? No. Macri intenta defender lo de Macri. El resultado de su intento temo que no va a ser muy favorable. Y la situación de Macri se va a volver francamente delicada. De modo que es muy probable que Macri se transforme a futuro cercano en un dirigente mundial del fútbol, que es el deporte más corrupto del cual tengamos memoria en décadas. Y es lo que él desea, aparte. Y es lo que sabe hacer. Cuidado, porque vamos a entender algo. No cualquiera logra jugar en esa cancha. Estamos hablando de una cancha donde los que están allí están atornillados de hace décadas. Y no estamos hablando de 20 pesos, de 50 dólares. Estamos hablando de miles de millones de dólares. ¿Sí? De modo que Macri, que viene una larga herencia de la naringueta siciliana, sabe muy bien de qué estamos hablando, porque no entenderá sin Durán Barba de qué se trata. Está claro que sin Durán Barba está más ciego que un ciego sin lazarillo. A ver, para vos entonces, Milei es por los movimientos que hizo y cómo administró lo que tuvo, Milei es efímero y Macri se va a retirar de la política. Pero no hacía el espacio que creó Javier Milei. O ahí hará está el política tema. tras el fútbol. Tiene un gran escollo. A ver, ¿cuál es? Juan Ramón Riquelme. Román. Román. Bueno, ese Sí. está bien, pero eso es un escollo. Juan Corazón ese Ramón es era un- otro. No, pero ese es un escollo en Boca. Claro, no en FIFA. Boca es. No, Boca existe. Pero Boca, dentro del juego que estamos. Piensen ustedes. Apuesta mucho Bueno, él Alejandro a Boca. no descartó. No, yo no no tengo- descartó él quiere a su Ibarra. territorio. Quiere su territorio. No, No lo descartó tengo ir claro. con Ibarra. Ese es el corazón del PRO, es Boca. Obvio. Y bueno, Y sí, todos. A ver, surgen Nora, de ahí. ¿coincidís en la mirada general, en la lógica que nos trae Alejandro para la escena? Yo no me atrevo a hacer una perspectiva tan categórica, la verdad. Me parece que el peronismo se va redefiniendo permanentemente, ya hace más de 70 años, que va teniendo distintos liderazgos y sigue siendo un fenómeno absolutamente indescifrable. Porque como los datos objetivos que vos planteabas antes sobre la economía argentina, pensar que el ministro de Economía de este gobierno, que es una alianza de poder en la cual se juntaron Cristina Kirchner, la dueña de la mayoría de votos, Sergio Massa como articulador de ese peronismo más tradicional,
y Alberto Fernández como el que podía, pensemos que Alberto Fernández era el jefe de campaña de Sergio Massa, Sí. ¿no? Cuando Sergio Massa iba en contra de Cristina Sergio Massa Kirchner. estaba en contra de Cristina Kirchner. Digamos, por eso la dificultad, me parece, de hacer juicios categóricos con el peronismo, creo que lo han dado por muerto demasiadas veces a lo largo de 70 años. Ahí ¿Eso lo trasladás al resto de la política, decís? Y me parece que sí, lo traslado al resto de la política. Me parece que la experiencia de Macri, que evidentemente consolidó no podemos subestimar lo que construyó Macri. Macri construyó un partido de derecha, fue el empresario que se transformó en representante de un partido político en la Argentina. Y esto es un logro. Después los resultados para mí han sido espantosos, pero indudablemente como construcción política lo hizo. Y lo hizo Pero, con perdón, los radicales. Eso no te hace saber cuál es la situación de sus antagonistas. Cuando un hombre tan débil y tan básico, fíjate. Como Milei, decís. No, estoy hablando de Macri. Ah, ok. ahora. Fíjate, comparemos a Milei con Macri. Milei es un representante de nada. Macri es un orgánico del poder tal cual es. Cuando un orgánico del poder tal cual es, en una historia política como la Argentina, donde el poder tal cual es nunca pudo expresarse en una fuerza política jamás en más de un siglo, Sí, en y eso aparece coincidimos. alguien, no, también, pero eso no habla de las virtudes. No, Marx tiene una yo lo que fórmula, voy es a lo Marx siguiente. tiene una fórmula que es sobre Napoleón, sobre Luis Bonaparte. Dice, ¿cómo un personaje tan mediocre puede jugar un papel tan destacado? Esto no habla del personaje, esto habla del contexto y de todos los demás. Obviamente. Cuando vos decís Macri hace una construcción, decís la impotencia del peronismo. A ver, Nora. Acá viene la... Fíjate, pero ¿hasta qué punto? Cristina perdía con Macri. Y te lo muestran los números. ¿Qué números? Los números. En 2011. Los números. ¿En qué año? Compará Mirá que yo los números del participé en el 2015. Festival de los Números No, durante compará mucho los tiempo. números del 2015 con los números del 2019 y vas a ver. Ah, 2019. No, bueno, pero estás comparando dos realidades totalmente distintas. Yo creo que si Perdón, Cristina- esa ¿vos crees que si si Cristina era 4 candidata en años de 2015, gobierno de ganaba Macri, las elecciones? perdón, si 4 años de gobierno de Macri no mejoraban la performance de Cristina, es muy difícil de mejorar, francamente. No, pero es otra realidad. Porque No, pero sí, es claro una que es otra realidad realidad, es mucho peor. completa- Si en una realidad mucho peor, Pero un una realidad dirigente popular... completamente distinta. La de Eso cuándo. no fue decir Cristina, nada. ¿De el cuándo? la del Eso no 2019. decir, claro, decir que es 2019 y distinta no es decir 2015. nada. Por supuesto. En 2015, si Cristina era candidata, ganaba. Y en 2019, si Cristina era candidata, hubiera sacado, yo creo que más votos que lo que sacó el Frente de Todos en su momento. Y no es comparable un escenario con otro. Al contrario, me parece de que en realidad el escenario del 2019 era mucho más complejo para el Frente de Todos que el año 2015. ¿Por qué? Bueno, porque había un ciclo de ascenso social indudable. El kirchnerismo sacó de la pobreza a, yo te diría, 30 puntos de población. Alejandro dice 35 puntos a la salida del kirchnerismo. No, yo creo que no. 30. La UCA dice 25, pero no importa. No, ese no es el tema. Quitó de la indigencia al 30% de la población. El 30% de la población en 2003 entonces, pasaba vos hambre. No, estás- no, porque... tú yo digo, expli- para pero no hacer un fíjate- ciclo No, no, donde no, pero todo es lo fíjate mismo. las No, no fue lo mismo. Fíjate las mirá las consecuencias de tu propia explicación. La sociedad argentina es gorila. ¿No? Los pobres que salieron de la indigencia son tan mala gente que ni siquiera pueden reconocer que los sacaron de la indigencia y que el gobernador de la provincia de Al Buenos Aires... contrario, yo creo que una parte de la explicación del 2019 se debe a que esa memoria estaba Y por eso activa. sacaron menos votos y por una eso sacaron parte- menos votos que Macri en el 2015. No, sacamos menos sacaron menos votos que Macri en 2015 porque efectivamente el electorado cambia, las memorias no son las mismas. Ahora probablemente esta elección esté mostrando una renovación de padrón muy importante, donde la memoria de los dos gobiernos de Cristina y el gobierno de Néstor esté más difusa. Ahora, decir
que el proceso político argentino del 83 a hoy no es más que una degradación permanente, como sugeriste Por vos supuesto. en el inicio, es desconocer lo que pasó entre 2013 y 2015, que fue el proceso de mayor transformación socioeconómica que tengamos registro nosotros después de Perón muerto. Perdón, vamos a hacer... No me cabe ninguna duda, Que a vos porque no te los cabe datos- ninguna duda, pero me queda se- muy claro. Se ven en el... No, disculpame. cuando analizás los datos duros que a vos te gustan, te das cuenta que la participación en el ingreso de los trabajadores llegó con el kirchnerismo al 51.8, la distribución funciona. Ese es el No, ¿qué cuento chino cuento? más chino que Bueno, pero conozco. si los números que no te gustan son cuentos chinos y los otros son datos duros, no salimos más de esta discusión. Vamos a tomar, mira, voy a tomar un trabajo de alguien que vos no vas a invalidar. Un minuto para No, yo cerrar no y te me invalido gustaría... tampoco a vos. Perdón. Estamos discutiendo. Yo no invalido a nadie. Nos queda un minuto para hacer algún cierre No, bueno, eventualmente, no, para no cortar el programa. Alejandro tiene la prioridad. Sigámosla. Es el invitado. No, sigámosla, sigámosla, no voy a hacer Que cierre Alejandro. Una sola cosa. La estadística nos informa en espejo lo que la sociedad piensa. Cuando nosotros queremos saber cómo es una tendencia a largo plazo, miramos en un plano lo que la sociedad hace y en otro plano lo que la estadística nos informa. Normalmente estos términos confluyen. Cuando nosotros miramos 30% de pobreza, 35% de pobreza, 40% de pobreza, miramos el nivel de votantes, miramos la edad de los votantes, vemos que esto confluye matemáticamente. Razón por la cual no se trata de la opinión de Alejandro Horowitz, que es irrelevante. Se trata de lo que la sociedad argentina piensa. Alejandro, nos encantaría que vuelvas. Me re Con mucho divierten las gusto. discusiones. Es lindo. Sí, es lindo, pero además Qué con el nivel de divertido. Alejandro se puede discutir. Sí, claro. Es interesante. Alejandro, No con gracias. los- Un placer. Gracias por invitarme. Un Con placer. otro tipo de interlocutores. Muchas gracias. Gracias, Nora, también por haber Gracias venido. a ustedes. Hacemos un corte muy breve, Dale. ya venimos. Acá en Ushuaia amamos ver TV pública. Mordisquito. La pasión, la lucha y los fantasmas de un artista imprescindible. Enrique Santos Discépolo. Manga de delincuentes. Qué originales, ¿no? Un golpe de Estado. Claro. Para salvar la democracia. Dale. Al general no le tiene que temblar el pulso para fusilar a estos traidores. Daniel. Mami. Chachi, ¿Qué haces me acá? asusté con las cosas que están pasando. ¡Se rindieron! ¡Hey! ¡Se rindieron! Con modo discreto, mira tu home banking sin miedo desde la app de BBVA. Tus datos se ocultan cuando tienes a alguien detrás tuyo. Qué lindo cuando la ves. BBVA, creando oportunidades. Copa de la Liga. El Globo quiere seguir subiendo. Huracán, Barracas Central. Lunes, 20:30. Televisión Pública. Pa, si es cartón, van a los reciclables. Separar para reciclar es un pequeño hábito que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. En el tramo final de la campaña, coqueteaba con el adversario de su candidata y a horas del fracaso electoral dinamitó su construcción política. En noticias de esta semana, Macri-Ley, secretos de una sociedad explosiva, las dos reuniones del Pacto de Acasuso, traiciones y los nombres que le aportaron al libertario. Además, el plan Mesura de Massa, el Croata Blue y las famosas que venden erotismo en redes. Revista Noticias. Entender cambia la vida.
No hay una situación más soñada para quienes amamos la historia que conocer en persona a sus protagonistas. ¡Viva el general Padilla! Grité. ¡Viva Padilla! Gritaron las tropas. ¡Mueran los godos! ¿Qué pensaban? ¿Qué sentían? ¿Qué pasaba durante sus años? Pa, si es cartón, van a los reciclables. Separar para reciclar es un pequeño hábito que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. Durante la Semana Santa de 1987, la joven democracia argentina sufrió un ataque para condicionarla. El presidente de la Nación, en aquel momento Raúl Alfonsín, decide darle un corte, yendo él personalmente a Campo de Mayo. Dentro de un rato vendré con las soluciones. ¡Felices Pascuas! La casa está en orden. 40 años de democracia. Con Marcelo Figueras. Domingo, 22:30. Televisión Pública. Aprende periodismo, periodismo deportivo y locución con los mejores. Instituto Superior Crónica. 21 años formando a los mejores periodistas. Inscripciones abiertas 2024. Periodismo.edu.ar. Seguinos en nuestras redes. Instituto Superior Crónica. Comenzaron las clases y está todo listo. Yo también estoy lista. Para ponerme en el lugar de los demás. Y a decir que no cuando algo no me gusta. ¿Estamos listos y listas para decir? Bullying. En mi aula No tenés lugar. Argentina contra el bullying. Bueno, nos estamos yendo. Dos cosas que me quedan del corte. Primero me quedo para el ciclo 40 años de democracia con Marcelo Figueras. Mañana es una fecha muy importante, ¿no? Es un aniversario, 40 años de la elección de Raúl Alfonsín. Y lo segundo que me quedo es que mañana vas a tener un día complejo para Desiguales, Lucila, porque venimos pegadito a Barracas Huracán. Sí, Huracán Barracas. Quiero que estés bien, te No, quiero. Bueno, vemos. Bueno. Vamos viendo. Linda charla, me gustó, con Alejandro Horvix. Ojalá se repita, me escribió mucha gente para... Pensé conmigo. Ah, bueno. No, con vos te veo todos los días, ya cosa. Nos reencontramos mañana. Ya toda la diaria. Sin la conducción de ustedes, esta charla no hubiera sido posible. Ay, Artemio. Así que bueno, he terminado canónicamente. Mirá cómo te haces querer, El Artemio. equipo hemos logrado un muy buen programa. Canónicamente, Y si se hubiera puesto al felicitaciones a los que aire, están no. atrás de cámara, que se lo merecen. Ay, qué bien. Nos reencontramos mañana. Chao, Gaby, chao, Artemio. Chao. Hasta mañana a las 11 de la noche post Huracán Barracas.